¿Qué tal, amigas y amigos? Bienvenidos al episodio número 7 del podcast Hablemos de Responsabilidad Social. Mi nombre es Fernando Klaus Martínez Garza y el día de hoy estaremos platicando con Edna Rodríguez sobre un tema importante en la sostenibilidad, que es la evaluación de impactos y debida diligencia. Antes de leer su semblanza, quiero comentarles que me han estado llegando algunos mensajes pidiéndome temas como energías renovables. Otro que me pareció interesante sobre proyectos de huerto, traspatio y economía circular. Y precisamente tengo colegas que se han dedicado a esos temas de manera muy particular. Voy a estar en contacto con ellos para agendar y traerles para ustedes estos temas. Recuerden dar like y suscribirse al canal. A mí me pueden encontrar en LinkedIn como Fernando Klaus Martínez Garza y en X, antes Twitter, como Klaus-MTZ. Les recuerdo que en la descripción del podcast están todas las ligas de los invitados que hemos tenido. Quiero agradecer a todos ustedes por compartir el podcast, por escucharlo, por darme sus mensajes de motivadores y positivos. También quiero dar un agradecimiento especial a mi amigo, el talentoso guitarrista Ricardo Villa, por la musicalización de este podcast, que por cierto él también tiene un podcast muy interesante donde entrevista a artistas, directores, productores que hablan sobre su carrera y algo que me parece interesante también sobre la motivación. Entonces aquí también les voy a dejar su liga para quien lo quiera escuchar. Bueno, ahora sí vamos con la semblanza de nuestra invitada del día de hoy, Edna Liliana Rodríguez, CEO and founder de Aluna Sustainability. Edna es profesora, ingeniera y consultora reconocida a nivel nacional e internacional. Se especializa en la sostenibilidad, responsabilidad social, gestión de proyectos de impacto social, gestión de riesgos, medición de impacto y derechos humanos. Es la creadora de la metodología Aluna, registrada con propiedad intelectual, la cual facilita a las organizaciones estructuren, ejecuten y comuniquen efectivamente sus prácticas de sostenibilidad, debida diligencia, relacionamiento comunitario e inversión social, buscando asegurar que todas las iniciativas sean estratégicas, trazables y alineadas con los stakeholders. Su enfoque incluye un compromiso sólido con los derechos humanos y el desarrollo de los territorios empresariales. Además de su papel como consultora, Edna es profesora y conferencista internacional, compartiendo su experiencia en talleres, clases magistrales y conferencias en África, Europa, Latinoamérica y Norteamérica. Edna integra la ingeniería, la analítica de datos y buenas prácticas de gestión de proyectos, resultando en la capacidad de alinear a las empresas con regulaciones, normas y los cada vez más exigentes estándares internacionales. Su enfoque versátil y proactivo la posiciona como una figura destacada en la promoción de prácticas empresariales sostenibles y socialmente responsables. Bien, le damos la bienvenida a mi colega Edna. Hola Edna, ¿cómo estás? Buen día. Hola Fernando, qué gusto, ¿cómo estás? Muy bien, muy bien. ¿Y tú dónde te encuentras? Yo hoy me encuentro en Bogotá. Sí. En Bogotá. Wow, muy bien. Excelente. Mi pregunta obligada es, tú siendo ingeniera, ¿cómo fue que empezaste en todo el tema de la responsabilidad social, de sustentability, de toda la sostenibilidad? Pues mira que fue una situación muy casual. Siento que fue promovida por algo que tenía que pasar, esas casualidades que tienen que pasar. Yo venía del mundo corporativo de tecnología, de los IBMs, de los Unisys, de los Tata, de los PricewaterhouseCoopers. Sí. Y en el 2009 tuve como una crisis existencial y mi crisis era, yo soy gerente de proyecto, soy buen gerente de proyecto, soy profesora además de gerencia de proyectos en diferentes universidades y digamos que el tema técnico es muy robusto desde la ingeniería, pero también la vista de proyectos es muy fuerte. Quiero hacer algo que no sea por máquinas o por procesos como un poco tan aburridos como los que vienen con el mundo tecnológico. Y en ese momento estaba dictando un diplomado en gerencia de proyectos para una compañía minera aquí en Colombia. Sí.
y era la primera, es una compañía de 12,000 empleados en ese momento y quienes estaban en esa primera cohorte eran los gerentes principales del negocio y uno de ellos acaba de ser promovido a gerencia de responsabilidad social. Y yo estaba en IBM y estaba renunciando en ese momento justamente para cambiar. Había empezado una maestría en política social, yo ya tenía como toda ya estaba muy picada por el tema. Y renuncio a IBM y a los 15 días me llama esta persona y me dice, necesitamos ayuda en responsabilidad social para unos proyectos que estamos llevando a cabo, que son muy críticos para el negocio, ¿nos puedes ayudar? Y me quedé en esa compañía trabajando 4 años. Entonces viví el mundo minero viviendo en una mina 4 años, estuve a cargo de reasentamientos y en ese momento decidí también hacer mi maestría en la Universidad de Barcelona y fue como hacer maestría y doctorado al mismo tiempo porque fue supremamente intenso, supremamente interesante y la investigación de la maestría fue en la metodología. Entonces, en el 2013 estuve, pues fue mi último año en la compañía y en el 2014 nace Aluna con un componente metodológico que trae un bagaje ingenieril importante, porque todo lo que hicimos en los proyectos fue para poder establecer unas buenas líneas base, hacer buenas mediciones, comunicar correctamente con evidencia lo que no se había podido hacer antes de decir, bueno, ¿qué es cambiar calidad de vida? O sea, ¿qué es mejorar calidad de vida? Que es una frase muy cliché que a mí me da un poco de alergia cuando la leo. Calidad de vida es muchas cosas, pero hay que decir Claro, qué sí. es. Y bueno, ahí surge Aluna con metodología, con bagaje, con estudio y con pues toda esa pasión que traía. Y empecé en este mundo así. Entonces estoy desde 2010 ya 14 años. Wow. Y en estos 14 años en la Luna ha ido evolucionando y ha ido perfeccionando toda esta metodología. Algo que ustedes hacen, que yo he visto, es todo eso, todos los diagnósticos, toda esta numerología la han ido mejorando. Platícame un poco sobre esta evolución y actualmente en qué estás. Pues mira, la evolución es como cada vez que llegamos a un nuevo cliente, tratamos de entender por qué lo necesita. O sea, a veces el cliente dice, yo necesito esto, pero ¿por qué lo necesitas? Y normalmente la necesidad termina siendo evidencia. O sea, yo necesito hacer una inversión social voluntaria porque tengo X conflicto o he tenido tantos paros o he tenido unas situaciones complejas que me han impactado el valor de mi acción. O he tenido y necesito resolverlo. Entonces, claro, cuando tú traes una necesidad que a veces no es tan clara ni es tan explícita, es cuando empieza la metodología a tomar una vida propia por cada cliente. Entonces, la metodología se va adaptando a cada cliente según aquello que es su preocupación y su necesidad de solución, que es hacer proyectos. Y de esa manera, cada arista que va llegando, supongamos que tenemos un cliente que necesita hacer un primer screening de sus derechos humanos. Ok, ¿por qué lo necesitas? Entonces empezamos a buscar el por qué basado en evidencia, generamos instrumentos o adecuamos instrumentos y esos instrumentos empiezan a insertarse en la metodología y siempre buscamos tratar de representarlo en datos. En resumen, podemos decir que esa evolución se ha ido realizando, generando conforme la necesidad puntual de cada uno de sus clientes y también en conjunto con las nuevas tecnologías, ¿no? Y también con la evolución de los conceptos, Y de los porque, conceptos también. claro, porque la responsabilidad social era una cosa en la primera década del 2000, después en el quinquenio fue otra cosa y después, y hoy es
digamos, la evolución propia de los conceptos, el concepto de cambio climático, cómo llega y cómo impacta el tema social y los temas de adaptación a cambio climático que tienen tanto que ver con la operación de una empresa y sus impactos. Entonces, digamos que cada una de las cosas que empiezan a surgir también se basa en lo que está ocurriendo en el mundo, en la evidencia de lo que está también en las nuevas normativas, en los nuevos requerimientos legales, Sí. en las nuevas exigencias de la Unión Europea o de los nuevos estándares. Y digamos que este boom obliga a que exista un camino que permita como hacer el check a muchas cosas de una manera simple pero profunda. O sea, cuando tú trabajas con datos, sabes que no puedes irte a lo simple únicamente, sino que tienes que llegar a lo profundo, porque, porque vas a hablar con evidencia y la evidencia debe ser comprobable. ¿Sí? A diferencia de si yo digo, mejore la calidad de vida, ¿qué tan comprobable es eso? Pues muy complejo. Impacté a 18,000 familias. Ujú. ¿Cómo lo evidencio? Pero si ya vamos a la evidencia, necesariamente hay que ser riguroso eh, y traer todo lo que está ocurriendo en el mundo en cuanto a conceptos y evolución. ¿Cuál pudiera ser una diferencia, por ejemplo, en el caso de Colombia, en la minería de Colombia, en las empresas o la iniciativa privada, a otros países de Latinoamérica y o en México? Yo sé que hay usos y costumbres, cuestiones principalmente políticas también, pero para ti, que has estado trabajando con las diferentes empresas a nivel internacional, ¿cuál pudiera ser diferencias notorias? Eh, Dentro de cada país hay micromundos, ¿no? O sea, no es lo mismo hacer un proyecto si voy a México, en Oaxaca, o hacerlo en Chihuahua, o hacerlo en Monterrey. O sea, igual dentro de los negocios, dentro del mismo país, hay diferencias. Pero siento que también hay caminos que cada país ha seguido de manera muy individual. Por ejemplo, yo ayer lo decía en la conferencia de Empresability. Colombia puede tener un índice de género un poco mejor porque los liderazgos femeninos están un poco mejor posicionados sin que sea muy bueno, pero sí hay un posicionamiento mayor de la mujer versus México, por ejemplo, que en su ley de cuotas ha sido muy activo en buscar gobernadoras y presidentas municipales, que no lo ha buscado Colombia. Mm. Eh, entonces, siempre hay cosas en las que coincidimos. Por ejemplo, en el contexto cultural étnico diferencial, Colombia tiene pues todas las culturas. O sea, aquí tenemos muchos grupos diferenciales. México tiene muchos grupos que se parecen en sí mismos en su herencia indígena, más no afro. Nosotros tenemos mucho más afrodescendientes. Entonces, digamos que en ese concepto, en ese contexto, cuando yo llego como empresa a hacer un proyecto, tengo que entender dónde estoy eh, en Yucatán. Así que también hay que ser muy exigente en ese reconocimiento del territorio previo. Ujú. Si no lo hice previo, lo tengo que hacer durante, y si no lo hice durante, seguramente voy a tener dolores de cabeza que voy a tener que resolver en el camino. Vamos a entrar al tema de este podcast, que es la evaluación de impactos y la debida diligencia. Todas las empresas, sin importar su tamaño o sector, tienen la responsabilidad de respetar los derechos humanos. Y aquí es donde entra este proceso de los principios rectores de la debida diligencia. Platícame sobre este tema, tú que eres experta en esto. Siento que nos ha llevado un poco a definir, yo diría que a la carrera, en las empresas, cómo vamos a demostrar una debida diligencia basada en los impactos y riesgos que se pueden generar debido a mis actividades como organización. Creo que la primera sorpresa que tuvieron las empresas fue el año pasado, cuando los informes de sostenibilidad te obligan a pensar en tus impactos. Hasta antes
de esa estructura obligatoria de pensar en los impactos, escribíamos un reporte de sostenibilidad basado en nuestra propia historia. O sea, lo que yo quiero contar lo cuento, tengo unos indicadores a los que me puedo alinear, defino si quiero tener un informe exhaustivo o no, pero ha sido más como la voluntad de la empresa hasta el 2023 de lo que reportaba. Creo que esta transición de los reportes y de todas las exigencias de normativas y requisitos, tanto de la Unión Europea como de los nuevos estándares de información financiera y no financiera, nos están obligando a vernos a nosotros mismos para hablar de, bueno, ¿y qué es lo que somos nosotros en un territorio? ¿Qué hacemos y qué causamos nosotros en un territorio por efecto de nuestra propia operación? Nuestro giro de negocio es, soy minera, soy petrolera, soy agroindustria, ¿qué es lo que yo genero? Y esa reflexión creo yo que llega tardía, porque si hubiera llegado hace muchos años nos hubiéramos evitado muchos dolores de cabeza. Porque gran parte de los conflictos que se evidencian y que a lo largo de estos casi 15 años se evidencian es por deudas que no se saldaron o que se fueron ampliando sin entender la empresa por qué eso era una deuda. O sea, la empresa puede estar en una deuda cultural y no lo supo, o pudo estar en una deuda ambiental y no lo entendía como tal, o podía estar en una deuda social y tampoco lo veía, o económica, digamos, en todos los aspectos. Y entonces, si yo reflexiono acerca de lo que yo causo para bien o para mal, necesariamente voy a tener un argumento más empático con aquellos stakeholders que pueden verme como causante de un daño. Y el hecho de que me vean no quiere decir que sea real, pero para el stakeholder que lo ve, sí es real. Es decir, te pongo un ejemplo. En algún momento estuvimos en una agroindustria en un país aquí en Latinoamérica y esta agroindustria genera olores, pero los olores no superan el límite de la normativa. Entonces, los hogares o el área de influencia se queja por los olores, pero la empresa dice, estoy cumpliendo. Y estoy cumpliendo, además, no se siente. O sea, es que no se siente. Y la discusión es, yo no lo siento. ¿Por qué él sí lo siente? Y yo voy y me siento en su casa un día a las 3 de la tarde y no lo siento. Pues es evidente que para esa familia, supongamos, es un impacto que puede ser percibido, pero para esa familia es real. Y esa discusión no se ha dado tan fácil en ninguno de los impactos que pueden ser percibidos negativos, que incluso puedan terminar en afectaciones afectaciones potenciales o reales a los derechos humanos. Entonces, el primer paso es entender eso que yo hago, qué puede causar o qué está causando, o dónde está esa percepción y en qué se basa esa percepción, y entenderla. O sea, la empatía yo creo que es la base de la gestión de riesgos. Me quedo con varias preguntas. Ahorita que estás comentando todo este tema, quiero empezar. ¿Qué es la debida diligencia? No sé si existe alguna fórmula que me puedas platicar del tema. Pues si pensamos como en, si yo te dijera la receta basada en los ingredientes, uno, pues en el uno es que primero el huevo la gallina, y siento que primero tenemos que conocer a nuestros stakeholders, quiénes son, dónde están, qué hacen, etcétera, o sea, cuáles son mis grupos de interés, y entender mis impactos, es decir, cómo esa relación empresa-stakeholder termina siendo afectada por una situación que puede ser positiva o negativa, real o potencial, o percibida. Si yo entiendo esto, por ejemplo, sigamos con el tema de olores ofensivos. Si yo entiendo que yo estoy generando olores o que el tráfico de mis camiones genera polvo y el polvo pasa por, no sé, 18 viviendas
que pasa a las 12 del día y genera polvo y la gente come afuera y está comiendo polvo, que también lo hemos visto en muchos estudios, pues obviamente a pesar de que yo no esté superando la normativa, sí tengo un tema de relacionamiento y de impactos importantes. ¿Qué debo hacer? La otra parte es, bueno, ¿y esto cómo me afecta a mí como empresa? No necesariamente es una visión egoísta, porque yo puedo decir, los afecto al stakeholder, pero como no me arriesgo con eso, pues no hago nada. No, o sea, tengo que ver todas las aristas, entendiendo que debo ser muy objetivo también en qué debería ser. Y otro ingrediente importante que podría yo incluir en esa receta es entender la percepción y calificar el relacionamiento. Porque evidentemente también hay situaciones donde debido a una cosa se generan oportunidades para que un stakeholder genere conflicto, que me coloque a mí en problemas sin necesariamente tener el argumento real. Y ahí es donde viene la medición siendo importante. Entonces, yo necesito tener la evidencia de mis impactos, de cómo afectan mis stakeholders, esos stakeholders, cómo se relacionan entre sí, qué cultura tienen. O sea, puede ser que yo no entienda que el agua de tal o tal manera es importante para este tipo de cultura, pero en otro contexto puede no serlo para este sí, o tal planta o tal costumbre. Entonces, el tema de los impactos es muy grande porque son los impactos ambientales, sociales, económicos y en infraestructura que pueden estarse viendo afectados para bien o para mal por mí. ¿A quiénes? A estos grupos de interés. ¿Cómo me afecta como compañía en los riesgos? ¿Cómo me perciben en un índice de percepción que afecta a tu reputación? Y entonces, ¿qué debo hacer? Si conozco a mis stakeholders y entiendo todo esto, pues obviamente podré formular unas estrategias que incluso deberían estar portafolio de voluntariado o mi portafolio de relacionamiento con el gobierno municipal o local, para poder tener conversaciones pertinentes. Y esa sería la receta. Pero al final necesito datos. Claro, aquí quiero hacer un comentario. Es muy importante primero o realizar diagnósticos, tener todo un mapeo de stakeholders y una vez que ya tengamos o que tenga toda esta información, pues ahora sí que poder, como bien comentas, formular una estrategia para ver qué voy a realizar, ¿no? Una evaluación, toda la integración de toda esta información, llevar un seguimiento y sobre todo tener de manera muy abierta, transparente, pues una comunicación pública, ¿no? De acuerdo. Fernando, lo que dices es absolutamente clave. Evidentemente, si yo colocara todos los ingredientes aquí en la superficie, tengo que tener algo abajo que lo mantiene, y es la comunicación. O sea, nada puede ocurrir si no hay una buena estrategia de comunicación. No con todos los stakeholders tengo ni el mismo nivel, ni la misma estrategia, ni el mismo mensaje. Por lo tanto, la estrategia de comunicación debe ser también pertinente para cada stakeholder y para aquellos mensajes que como compañía se vuelven relevantes, no solamente para los del entorno, sino para mis accionistas, mis inversionistas, mis empleados, etcétera. Entonces, tengo que ver de manera holística a todos los stakeholders para entender qué es lo que está ocurriendo. Y una cosa que me parece también importante es que los impactos no solamente van al entorno, también van dentro de la empresa. Entonces, también tengo que ver qué es lo que está ocurriendo dentro de la empresa, por ejemplo, en equidad de género, en diversidad, en todos estos temas que son supremamente importantes, que empiezan a hilarse con tu primera introducción, que son los derechos humanos. Entonces, claramente mis impactos no solamente son afuera, también tengo que ver los impactos adentro, los impactos en la cadena de valor. Y la cadena de valor es una cadena de valor aguas arriba y aguas abajo. Sí, y a los lados también, ¿no?
y a los lados. Entonces, claro, así como tengo que ver la responsabilidad sobre mis impactos en la cadena de abastecimiento, también en la cadena de distribución e incluso en la cadena de disposición final, porque ahí estoy generando impactos. Entonces, es una visión muy holística, pero también tiene Sí. que tener lo que tú dijiste y es la comunicación. En tu experiencia, ¿cuáles serían las recomendaciones para la evaluación de esos impactos y la debida diligencia? Metodología. Mi Ujú. primera recomendación es, esto no se hace en un Excel, ni se hace desde un escritorio. Esto se hace con metodología, con acercamiento a los stakeholders, quienes de primera mano y de viva voz deben participar en la evaluación. Entonces, hemos hecho evaluaciones de impacto con grupos de interés donde vamos a la presidencia municipal o a la alcaldía y hablamos con el equipo de gobierno local. Y es una primera parte, o al menos son primeros escenarios donde empezamos nosotros a preguntarle a actores cómo me ven. Y a veces no es tan Sí, fácil y créeme que las experiencias han sido muy positivas, porque si tú vas a hablar con un sindicato y le preguntas, oye, ¿cuáles son los impactos positivos y negativos que yo como compañía genero? O le preguntas a la presidencia municipal y a todo su equipo de gobierno, o le preguntas a hogares de manera aleatoria en tu zona de influencia o de interés, o le preguntas a tus proveedores, te aseguro que vas a llevarte no solo sorpresas, sino que vas a entender muy bien en dónde tienes que focalizar tus acciones para mejorar aquello que de pronto no estabas viendo y que te está afectando, que puede llegar a ser más productiva tu cadena de valor, que puedes llegar a integrarte mejor a los estándares y requerimientos de los inversionistas que cada vez están más interesados, incluso presionados, presionan mucho más para que esto se demuestre, pero también tus stakeholders naturales empiezan a agradecerte que los involucres en tus decisiones, porque tenerlos en cuenta de cómo me perciben implica que yo después tenga que tener acciones para trabajar aquello que no está tan bien e impulsar aquellas oportunidades que también en las conversaciones se presentan que son maravillosas. sí, y creo que también en caso de las comunidades, ayudas a que ellos también tengan una metodología y también tengan una mejor relación, no nada más con empresas, sino también con sus stakeholders, que serían municipios, algunas organizaciones. Claro. Actualmente, en qué estás trabajando? ¿Qué se viene de nuevo para este 2024 o en futuro en tema de la debida diligencia? Yo siento que este año, el 2024, es un año de transición entre unas estructuras que trabajan la responsabilidad social, que se basan mucho en las percepciones y en los deseos, Ujú. que cada vez van a necesitar más metodologías y datos, por lo tanto, la tecnología se va a integrar rápidamente a estos procesos, como se integró hace décadas a los procesos industriales. Es decir, no había forma de que siguiéramos siendo como tan sociales y tan de procesos desestructurados, procesos sociales. No, necesitamos volver esto muy ingenieril porque así lo exige el mercado, así lo quieren los clientes quieren también datos, los clientes Cierto. quieren sellos, los clientes quieren compliance. La legislación también cada vez es más exigente y todos los países están buscando más legislación para evitar el greenwashing y poder tener evidencia de que las compañías lo que dicen lo están haciendo. El cambio climático, pues tenemos a Colombia incendiada en estos días, porque estamos en un fenómeno que no habíamos tenido antes de un verano increíblemente inclemente. Tenemos todos los cerros de Bogotá incendiados. Eso
no ocurría de la manera como está ocurriendo y está pasando muy rápidamente, así que sí creo que también se vienen movimientos mucho más fuertes donde las empresas van a ser mucho más protagonistas de aquellos impactos acumulados en los que posiblemente no hicieron nada en el pasado. Y nuevamente vuelve la receta. Tienes que entender los impactos, tus stakeholders, tus riesgos y definir tus estrategias y ver cómo resuelves, mejoras, contribuyes, etcétera, con sistemas de información, con representación de la información y con entonces un involucramiento importante también de la inteligencia artificial, de la analítica de datos y la tecnología en sí misma. Creo que también una parte de esta evolución ha sido que estas áreas las hemos ido trabajando de manera muy cualitativa, porque así lo es la relación con las personas que nos motiva, ¿sí? Sin embargo, como bien lo comentas, las políticas, los procedimientos nos hacen que nos movamos también a la parte cuantitativa y cómo lo cualitativo lo expongo de manera cuantitativa y es con todo esto que nos acabas de comentar, ¿no? Es pues, tener una metodología, los mapeos, el acercamiento a los stakeholders, las evaluaciones, seguimientos y eso al final del día pues, nos va a mantener focalizado para tener estrategias, no nada más para mitigar impactos, sino estrategias de relacionamiento, ¿no? Así es. Bien, Y no para solamente de relacionamiento, sino de acción. O sea, a veces, acción. el tema de gerencia de proyectos creo que también es un skill que tiene que crecer muy fuerte y que se va a hacer visible conforme queramos hacer más y más estructurado. Es decir, tenemos que volvernos también project managers, así como en la ingeniería. O sea, nosotros tenemos que convertir nuestras áreas en áreas mucho más técnicas, con toda, como lo has escuchado varias veces de mí. O sea, mantén la pasión, no te la quites. Sí, Pero a esa pasión ponle estructura, ponle ingeniería, que es lo que nos va a llevar realmente a hacer cambios reales. claro. ¿Cuál sería ese skill, esa habilidad? Project management, o sea, pero solito no, o sea, tienen que Claro. tener toda la parte tecnológica, toda la parte ingenieril, para que definamos, yo sé y hay muchas preocupaciones de cómo metemos en una cajita o cómo metemos en un Excel a una comunidad o a un stakeholder. Pues, Claro. no, pero tratemos, o sea, llevemos lo más posible a la evidencia, porque es la única manera de saber al final si realmente la estamos logrando o no. Para nuestra audiencia que quiera tener contacto con ustedes, ¿cómo los encuentran en sus redes sociales? Toda la información que me envíes la voy a poner en la descripción del podcast. ¿Dónde los pueden encontrar? A nosotros nos pueden encontrar en alunaSustainability.com, en nuestra página. Ujú. En LinkedIn también, a Luna Sustainability, en su página, Edna Rodríguez, su servidora. Y pues a través de ti también. ¿Cuáles otros temas manejas? Y para Aluna, ¿qué viene para este 2024? Tenemos muchas expectativas, o sea, nuestro proceso incluye el delivery de soluciones. Entonces, si por ejemplo, tenemos un hallazgo en estructuras organizativas débiles, pues podemos hacer el delivery para que esas estructuras organizativas se vuelvan más fuertes y medirlas, medir esas estructuras de base, por ejemplo, con su mayor fortaleza. Tenemos también proyectos tipo formulados, por ejemplo, proyectos para mujeres tipo formulados que cierren brechas de género
proyectos o programas para jóvenes que cierren brechas en competencias duras y blandas, para hacer mucho más inclusivo en lo social a los jóvenes, donde los ninis cada vez están siendo más. O sea, si vemos las estadísticas de los jóvenes que ni estudian ni trabajan, estamos como en un 25% en Latinoamérica. Eso es absurdo. Entonces, también hay que hacer un esfuerzo muy grande porque el relevo generacional se nos está quedando ya en un problema. Y ese relevo no solamente está en lo rural, está en lo urbano, está en lo empresarial, está en lo directivo. Entonces, digamos que la sostenibilidad es mucho más que el relacionamiento comunitario, y nuestra expectativa es que podamos ver en un 360 grados la problemática de las empresas, trabajar de la mano también con las empresas o con las organizaciones en sus políticas, en sus procesos, en sus programas, en sus proyectos, para que realmente tengan la capacidad de evidenciar periódicamente sus avances con indicadores también realistas y económicos, porque la otra cosa es que si yo lleno de indicadores a una organización, pues un Big Bang nunca funciona. Entonces, ¿cómo podemos ir creciendo en la maduración de esto? Y eso es parte también de nuestro sueño, o sea, que podamos llevar a las organizaciones a madurar sus estrategias en cuanto a la sostenibilidad y la responsabilidad social. ¿Ustedes como empresa manejan alguna aplicación o programas para todas estas iniciativas, las consultas, las inquietudes, donde puedan llenar toda esta información? ¿Ustedes lo tienen también? Sí, hemos diseñado nuestros propios instrumentos. Usamos plataformas del mercado. Por ejemplo, cuando levantamos información usamos Survey CTO, que es la plataforma líder con la que trabaja, no sé, Banco Mundial, Rockefeller Foundation, etcétera, para levantar información en tiempo real de diferentes aspectos. Podemos usar Survey en cualquier aspecto para levantar cualquier tipo de información. Pero tenemos ya instrumentos que han madurado muchos años, y levantar información para nosotros ya incluye los programas de analítica e incluye la representación de esa información cada vez más simple y menos costosa. Entonces, creo que ese es uno de los valores agregados que ya tenemos, y que, te repito, la maduración no es de 6 meses, es una maduración donde los primeros instrumentos que empezamos a trabajar por allá en 2016, o incluso los que usé en la minera, eran a mano, como eran las encuestas previas. Sí. Después pasamos a ir con una tablet y hacer las cosas en Excel, y ya desde hace más de 6 años estamos madurando instrumentos muy robustos que me blindan también de los errores típicos del levantamiento de datos. Entonces, es muy difícil que entren datos ya a nuestras bases de datos, que entren errores a nuestras bases de datos por la misma maduración del proceso, pero también la parte cualitativa funciona también mucho mejor, porque las preguntas o los entrenamientos que hacemos logran que lleguemos a hacer la pregunta adecuada, más empática. Bien, sí. Sí, que eso es parte también del conocimiento. Y los Power BI, pues que en este momento son para nosotros nuestra principal herramienta de entrega. En estos últimos años que he estado en contacto con diferentes empresas, que al día de hoy todavía hay empresas que lo llevan como dicen, de mano, con algún Excel, o la importancia para ti de migrar de esta forma de trabajar a la importancia de utilizar esos instrumentos. Ahorita los acabas de decir algunos, pero pues, ¿por qué es relevante e importante poder tener este tipo de instrumentos? Uno, porque estandarizamos. Hoy podríamos decir nosotros, no sé, si tuviéramos un estudio académico a nivel Latinoamérica, podemos tener una suma de alrededor de, no sé, 80 líneas bases, 100 líneas bases de diferentes tipos de tipologías de comunidades con las que podríamos jugar y obtener información relevante
de aspectos sectoriales, de aspectos territoriales o culturales, de comportamientos, situaciones, etc. Entonces, tenemos una estructura que nos permite comparar. Segundo, reducimos, yo pensaría que hoy estamos muy cerca a cero el ingreso de errores. Cuando tú vas a mano y después vas a transcribir, y normalmente el que hace a mano no es el que transcribe, y el que transcribe no es el que termina publicando el reporte. Claro. Pues ahí hay una pérdida de información infinita, infinita. Lo que nosotros evidenciamos hace años es que eso no puede seguir pasando porque la información la recoges una sola vez y la tienes que usar. O sea, tú no vas a ir al hogar o al stakeholder a decirle, oye, vamos a hacer otra vez el taller porque Claro, no, sí. Uh-huh. tienes una oportunidad. Para eso necesitas instrumentos cualitativos, tarjetitas, material, que también lo hemos diseñado desde hace años, donde puedes poner a la gente, a los stakeholders a jugar, a los niños, a los jóvenes, a las mujeres, a los sectores productivos, a dar su información. Sí. Pero todo eso siempre va a una única fuente de captura. Hoy en día, para nosotros, tener una única fuente de captura es fundamental. Y esa fuente de captura ya está consolidada con sus propios programas que hacen que se baje la información, se limpien los datos y se puedan publicar en Power BI. No es automático, siempre tenemos que trabajar, pero obviamente es mucho más eficiente y genera mucha más calidad de información e incluso es mucho más clara la oportunidad con la que el cliente obtiene la información que de una forma manual. Claro, sí. Sí, y tienes, como bien lo comentas, todo esto en un solo lugar de diferentes temas y los puedes ir separando para que te dé esta oportunidad de realizar acciones puntuales en cada uno de los temas o ejes que la empresa maneje, llámese educación, salud, medio ambiente, tal cual, ¿verdad? Bien. Tal cual. Uh-huh. Tal cual. O sea, tú puedes saber, no sé, si yo mirara y comparara y quisiera saber de todos los territorios que hemos estado, cuál es el territorio donde tienen menor logro educativo. Lo sé. O sea, lo puedo saber. Puede ser que sea Guatemala en la localidad de, no sé, X. Uh-huh. Esa comunidad alcanza apenas segundo primaria. O esta comunidad y este territorio, no sé, en México, en su logro educativo en promedio alcanza educación profesional. Toda esa información tan fina uh-huh. se recoge una sola vez, pero se usa todo el tiempo. Y como lo comentas, ¿hacia adentro o hacia afuera, no, de la empresa? Hacia adentro o hacia afuera, claro. Uh-huh. Muy, muy importante, ¿cierto? Bien. Por ejemplo, índice de percepción, o sea, tú puedes levantar, tenemos un índice de percepción que también construimos, que hemos construido nosotros. Hemos construido instrumentos que nos permiten medir, por ejemplo, la pobreza según la metodología de cada país, la metodología oficial. El índice de pobreza multidimensional se calcula de manera diferente en Colombia que en México que en Guatemala. Entonces, nuestros instrumentos ya automáticamente saben si estoy en México, ¿qué debo preguntar para construir el índice de pobreza multidimensional que se pueda contrastar con, no sé, si voy a medirlo en Ciudad Juárez? Puedo contrastarlo con lo que me dice el INEGI de Ciudad Juárez y contrastarlo versus México y saber ese pedacito de comunidades o esas comunidades, cómo se ven versus. Asimismo, hemos construido indicadores basados en otros indicadores, porque no es la pobreza es un estándar de medición. La equidad de género no es un estándar de medición. Entonces, hemos construido un índice de equidad de género que hoy en día ha madurado también muchos años y consideramos que dice mucho de lo que es la equidad de género en una radiografía. Y también construimos un índice de percepción que se parecería a un índice de reputación, pero tiene los componentes de la sostenibilidad para ser medidos.
Entonces, ¿cómo te perciben frente a tu responsabilidad social o a tu respeto o a tu valor creado o a la comunicación? Esto tú lo puedes contrastar entre stakeholders, por ejemplo, cómo te perciben tus empleados o cómo te perciben las mujeres empleadas de tu organización. Entonces tú puedes segmentar muy fácil, cosa que a mano jamás lo vas a poder hacer. Edna, ha sido un placer conversar contigo. Muchas gracias por toda esta información. La verdad es muy, muy enriquecedora. Quiero nada más aprovechar este espacio para que nuestros amigos y amigas que nos escuchan recuerden dar like, suscribirse al canal, compartir el podcast y si tienen algún tema en específico que quieren que hablemos, pueden enviar mensaje a mis redes. Nuevamente, Edna, muchas gracias. Toda tu información la voy a poner en la descripción del podcast. No, pues muchas gracias porque Fernando, estos espacios pueden sonar a veces repetitivos, pero yo creo que incluso para nosotros, los que estamos aquí hoy, tú y yo, siempre es revelador conversar, repensar, contestarte las preguntas siempre es un reto porque siempre hay cosas que se redescubren o que se sobreentienden mejor. Porque siempre esto es una conversación que debe redundar en mejor conocimiento. Sí. Te agradezco montones la invitación, estoy encantada. Y pues lo que el oyente quiera decirnos posteriormente, pues bienvenido. Muchas gracias. Muchas gracias por compartir tu experiencia. Y bueno, amigos, pues ya saben dónde nos pueden encontrar. Y pues no nos queda más que decir que muchas gracias y hasta la próxima. Hasta la próxima. Gracias, Fernando.